Dios les bendiga una vez más, otra grabación más, Carlos, y quedamos centrados con el tema, quedamos impresionados con el tema y sobre todo cómo el Espíritu Santo ha guiado a Pastor Connie, a la pastora Connie y al Pastor Rubén, y hoy nos es grato pues volver a grabar y tener un programa más para darle continuación a lo que ya habíamos iniciado. Y pues te saluda a ti, Carlos, de lejos, saluda a Pastora Connie, Pastor Rubén, bendecidos y qué grato es tenernos una vez más, una grabación más, ¿verdad? Y ahora yo le quiero hacer un mensaje para la audiencia, ¿verdad? El que oyere, el que tiene atentos oídos a la voz de Dios, el que atiende la voz de Dios y el que hace la voluntad de Dios, va a adquirir las promesas que aquí dice, habitará tranquilo, vivirá confiado y no le tendrá miedo al porvenir. Wow. Entonces, es importante el mensaje de ser discípulo, porque el ser discípulo es escuchar con atención las ordenanzas y los decretos, ¿verdad? Y en su obediencia está la adquisición de promesas para él. Y pues no sé, sin más preámbulos, aquí otra vez Connie y Pastor Rubén. No sé si quieres decir algo tú, Carlos. No, pues yo nomás quisiera que Pastor ya nos introduzca, ¿verdad? Bueno, ok, lo que está hablando, ¿verdad? Nuestro hermano Julio es muy importante, dice que el que escuchare. Yo quiero hacer el énfasis, ¿verdad? De lo que realmente a veces no podemos escuchar la voz del mismo Señor, ¿verdad? Por las ataduras que tenemos, hermanos. ¿Verdad? Por las ataduras que tenemos. No podemos escuchar la voz, no podemos escuchar el llamamiento, no podemos escuchar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros con el simple hecho, ¿verdad?, de que nosotros estemos enfocados en las cosas terrenales y no las puestas en los ojos en el cielo. Entonces, y quiero abrir, el tema, ¿verdad?, como referencia, como el joven rico, ¿verdad?, se le hizo un llamado. O sea, el llamado de ve y vende todo y dáselo a los pobres, ¿verdad? Pero te falta solamente una cosa, ven y sígueme. Entonces, el reto que hace Jesús y se lo hace al joven rico, ¿verdad? Hemos visto cantidades de veces que él se enfocó en lo material. Pero hoy tenemos que ver también, ¿verdad?, que el enfoque que Jesús le está diciendo, dice, ven, sígueme. O sea, es cierto que lo material tenía una ligadura, tenía una atadura que realmente, ¿verdad?, no podía él aceptar de vender o dejar todas sus pertenencias y propiedades, dárselo a los ricos y verse despojado y caminar con Jesús. O sea, porque verdaderamente va a haber cosas que a veces el Señor nos va a querer que nos despojemos, pero las ataduras que a veces tenemos, ¿verdad?, hablando acerca de un discípulo, o que el Señor nos llame a ser discípulos. Porque lo primero que te pide el Señor, ¿verdad?, para seguirlo, es que dejes todo. Dice claramente, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ok, habla y dice claramente, ¿verdad? Ok, de ahora en adelante, todo lo del mundo queda atrás. Ahora vas a escuchar mi voz, porque el que escucha, las ovejas escuchan mi voz. Wow. Entonces, aquí entendemos, ¿verdad?, que no fue Pedro, no fue Pablo, no fue Marcos, o sea, nadie de los que anduvo con Jesús, ¿verdad?, no fue Mateo, sino fue Jesús quien le hizo el llamado de que lo siguiera. En pocas palabras, le hace una proposición, sígueme, para que seas un discípulo. Entonces, muchas de las veces el Señor nos está hablando y a veces vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, nos sentimos cómodos, ¿verdad? Pero en el momento que tú sientes el llamado que Dios te dice, ahora sígueme. Levántate de esa silla, deja de ser oidor de la palabra y empieza a demostrar que me amas. Porque quiero que entiendas que lo que dice aquí, dice que cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Porque le hace la pregunta al joven y le dice, entonces le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús fijando en los ojos, ¿verdad? Fijando él su mirada, dice que le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, cuanto tienes, véndelo, ¿verdad?, dáselo a los pobres
escuche, dice, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. O sea, todo lo que tú hagas, las obras que vas a empezar a hacer, ya no van a ser obras de la carne, sino cuando empieces a seguirme, pero cuando yo voy, es lo que Jesús le empieza a hablar y decir de una manera, cuando tú vendas todo lo que tengas y me sigas, se te será contado en el cielo. Entonces, desde ahí empezamos a ver que el Señor le está haciendo una invitación. Hay una invitación. Hay una invitación completamente a que sea un discípulo, Wow. a que lo siga. Pastor, me había tocado escuchar el mismo mensaje, ¿verdad? Y hacen referencia a que realmente el joven rico había sido, o sea, había llevado en su vida diaria, ¿verdad?, los estatutos y los mandamientos, y ese no era el impedimento, porque desde joven se había dedicado y luego no había manera de que esto fuera mentira, porque si no Jesús le hubiera dicho, no es cierto, o sea, hay una falla en ti o hay algo que a ti te detiene. Pero vemos que cuando hay un llamado, que todos lo tenemos, todos tenemos un llamado, ¿verdad? Pero muy poca gente pone la atención o la obediencia en ese llamado, en esa convocación que Jesús le hace. Ok, sígueme. ¿Por qué? Porque hay partes de nosotros que siguen atadas a cosas materiales. Hay algo que necesitamos ver y hacerle énfasis, ¿ok? Lo primero que podemos ver que la invitación que le hace Jesús no se la hace a cualquiera. Y lo que vemos es que Jesús dice que lo vio y lo amó por su corazón que él tenía. Pero podemos ver que la misma escritura en Juan 14, en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Él está haciendo una invitación, mira, vas a ser discípulo mío y en su momento vamos a llegar con el Padre. O sea, en algún momento tenemos que entender que ahora Él está preguntando, porque el joven rico se encontraba en una situación que ahora era el intermedio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento era por medio de la ley y ahora era por medio de la gracia. Ok, si tú cumples la ley, estoy maravillado de verdad, dice que lo vio y lo amó, y wow, este es un verdadero adorador, verdaderamente este puede ser un gran siervo, ¿verdad? Y era bendecido, pero en el momento que le dice, ok, la bendición la vas a soltar para adquirir, ¿verdad?, un llamado, y en este llamado que yo te hago, es un llamado a ser un discípulo. Entonces, ¿y por qué ser un discípulo? Porque obviamente todos los que pasaban por Jesús tenían que ser instruidos. Sí, tenía que tratar con su carácter, era como lo que estábamos hablando, ¿no? Jesús en este caso viene a probar el carácter que este joven rico había formado desde su niñez, ¿verdad? Y vemos que ha cumplido en todos los estatutos, que son todos los mandamientos, y hasta ese momento había cumplido la ley, como dice usted, pastor, pero estaba delante de la gracia. O sea, tenía él el pase de vivir de la ley, de vivir conforme a la ley, para pasar a la gracia, porque se está presentando a Jesús y le estaba haciendo la invitación. Claro. Ok, ya probaste, ya estás aprobado en esto, ya estás aprobado en la palabra, ya estás aprobado, ya pasaste de año, pero ahora yo te invito a graduarte y pasar al tiempo de la gracia. Exacto. Entonces es tan importante entender el tiempo y conocer un poco de historia y saber que cronológicamente, ¿verdad?, el joven rico se encontraba en medio de dos tiempos, en el tiempo de la ley y en el tiempo de la gracia, que se estaba terminando la ley, pero la gracia estaba, por eso Jesús le hace la invitación. O sea, yo he visto, conozco tu historia, tal vez, que voy a parafrasear un momento, puedo ver realmente que amas al Señor, que darías tú cualquier cosa, pero realmente, si verdaderamente tú lo quieres, suelta lo que tienes. O sea, podemos ver que él había cumplido desde su juventud todo. Y es que desde aquí, su niñez. Y es que aquí lo que para el Señor importaba era el corazón del muchacho. El corazón del muchacho que fue llamado para ser un discípulo. Recordemos también, ¿verdad?, que en aquel tiempo, uno iba y buscaba al maestro.
uno escogía al maestro. Tú ibas, escogías y ya dependía de qué tan instruido estabas, el maestro decía sí o no. Pero tú ya habías escogido un maestro. En este caso, el maestro estaba escogiendo a los discípulos. Bueno, entendemos por qué. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es por eso que Jesús entra allí. En la escena. Y Jesús entra allí y dice claramente, ok, bueno, está bien. De esta manera te calificaban a ti por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y bueno, eras muy bueno en la ley. Has cumplido en la ley, pero ahora te falta una cosa. Ahora necesitas deshacerte de todo lo que tú tienes para ver dónde está tu corazón. Y porque te hago un llamado a seguirme. Entonces, obviamente que en la transición, el joven rico, ¿verdad?, está todavía más en la ley que lo que venía en la gracia. ¿Por qué? Porque me conviene mejor quedarme con todo esto. Y inclusive vemos también a alguien también que es Nicodemo. Que Nicodemo, entrando a lo que es en el Juan 3, ¿verdad? Nicodemo se presenta delante de Jesucristo. Le dice, maestro, oye, cálmate. Eres un rabí, estás en el Sanedrín y le llaman maestro a los que los demás pensaban que era un hereje, pero le dicen, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios por las cosas que tú haces, por los milagros que tú haces, por las sanidades que tú haces. Y le dice claramente, le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Se necesita nacer de nuevo. Por eso la transición que estábamos viendo, porque Jesús hace la invitación también a ser discípulo. Dice, necesitas nacer de nuevo. Y pues Nicodemo dice claramente, dice, pero ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? ¿Verdad? Y fíjate lo que le dice Jesús. Carlos, pastor, ¿sabes qué es lo que le dice? ¿Cómo? Tú eres maestro de la ley. Eres maestro de la ley. ¿Y no sabes esto? Santo Dios. ¿Cómo? O sea, ¿no sabes esto? Que se necesita nacer de nuevo, ¿verdad? Del Espíritu. Porque cuando ya le dice, no necesitas, ¿verdad?, entrar en el vientre de tu madre nuevamente. Lo que necesitas es nacer de nuevo del Espíritu. Y por eso miramos lo que habla el Señor, ¿verdad? En Juan en el capítulo 1, en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados. Les dio potestad. ¿Sabes qué significa potestad? O sea, le da derecho, le da poder, les da autoridad territorial, ¿verdad? El dominio y sobre el reino. Ok, pastor. Aquí lo que entendemos, ¿verdad? Que para ser llamados discípulos tiene que haber una transición. O sea, hay cosas las cuales nos atan tanto a la religiosidad, porque lo estamos viviendo. Hay personas que tratan de cumplir todo en lo que viene siendo la religiosidad. Pero hay una transición que tiene que ser para vivir en el tiempo de la gracia. Y la pregunta voy a aventar una pregunta. En este tiempo, la gente con qué casos se ha topado en la iglesia y qué es las cosas que detienen a la gente para ser discípulo. Vemos el ejemplo del joven rico, ¿verdad? Sí. Que él tenía una atadura hacia el mundo y no le permitía tener esa transición para ser discípulo y lo estaba deteniendo para seguir al maestro. Ahora, ¿con qué nos estamos enfrentando a este mundo? Ok, hoy en este momento yo quiero compartir algo, ¿verdad? Hablamos primero del joven rico. Ahora nos fuimos a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, pero su religiosidad no le permitía. Wow. Escuche, la religión no le permitía salir del círculo que él estaba. En esa transición. En esa transición. ¿Por qué? Porque él también tenía mucho que perder. Él tenía un nombre, un reconocimiento, ¿verdad? Era uno de los fuertes en el Sanedrín. Entonces, cuando hablamos del Sanedrín, estamos hablando de todo el concilio de la crema innata de los sacerdotes. Entonces dice, ¿cómo me voy a salir, verdad? Y voy a seguir a Jesús y Jesús no me ofrece nada. Pero estamos hablando de lo económico. Pero él sabía que había un llamado con él.
Porque él va y le dice, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque lo que tú haces, los milagros que tú haces, si no está Dios con él, nadie lo puede hacer. Pero si él mismo le está dando testimonio a Jesús, ¿qué le impedía hacerse el discípulo? Lo religioso. Porque muchas de las veces, hoy en este tiempo, en la iglesia, tal vez sabemos muchas personas que realmente, ¿verdad?, están enamoradas de Jesús o aman a Dios, pero las ataduras como el joven rico no nos dejan avanzar. No podemos dar el paso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, como dicen en México, el que no tranza no avanza. Entonces no puedo dejar de transear a la gente porque yo tengo que enfocarme en ganar dinero. Entonces no puedo dejar eso, pero quiero seguir al Señor y me vengo y me siento en una silla. ¿De qué me sirve venirme a sentar en una silla y escuchar cuando la palabra me dice que no simplemente seamos oidores de la palabra, sino hacedores? Entonces, no puedo ser un discípulo o no puedo aspirar a ser un discípulo porque sigo en mi misma vieja condición. Cuando yo llego a Cristo, yo necesito despojarme para entrar en la atmósfera del Espíritu. Entonces, para poder ser un discípulo, porque ya estamos hablando un poquito más fuerte en lo que es el discípulo. El discípulo, para poder, vamos a regresarnos, ¿verdad?, a los jóvenes que atendieron las mesas. El apóstol Pedro habla, dice, pues no es justo que nosotros nos dediquemos, ¿verdad?, a orar y estar en la palabra, ¿verdad?, y estar atendiendo las mesas. Aquí va el secreto. Busquen a 7 jóvenes llenos del Espíritu Santo, o sea, todavía están en camino para ser discípulos, todavía están en el proceso para ser discípulos, pero el primer requisito es que estén llenos del Espíritu Santo, que verdaderamente hayan pasado la transición del viejo hombre al nuevo hombre. Tú te puedes imaginar poner a un hombre o a una mujer que no tenga el Espíritu Santo dentro de la iglesia en un cargo fuerte. ¿Qué desorden haría? ¿Cómo lastimaría a la gente? No, y aparte, pastor, son cosas que se ven, o sea, es cosas que se ven por la falta de discernimiento en los líderes. No sé, también Carlos lo ha vivido, ¿verdad? Que por estar al frente y tener al frente líderes con falta de discernimiento, pues vienen a escoger personas que no son las correctas, que no son las indicadas. Y es que también a veces pasa mucho en las iglesias que los pastores a veces le dan autoridad, así como dices, a personas que no tienen el Espíritu Santo, y puede ser por falta de discernimiento o puede ser también por conveniencia. Es eso. Algunas veces también es por conveniencia. En el caso de Nicodemo, recordemos que los fariseos, ellos tenían muchas ganancias. Había bastante poder político y económico. Entonces, este fue un caso muy parecido al del joven rico. ¿Por qué? Porque el otro era muy joven, el otro ya era un hombre instruido, docto en la palabra, ya era un hombre con poder. A lo mejor el joven rico apenas si tenía el dinero. Pero en aquel tiempo también se aprovechaba la gente de su situación económica para tomar puestos, incluso hasta en el Sanedrín. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo, el corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú estás anhelando? Y muchos quieren recibir lo que reciben los discípulos sin serlo realmente. Vamos a ver qué es uno de los beneficios de ser un discípulo. Para empezar, cuando el Señor hablaba, que hablaba en parábolas, muchos no entendían, pero agarraba a los discípulos y les desglosaba la palabra. Así de primera mano, les desglosaba, les daba la revelación de la palabra. Y eso es un beneficio de ser un discípulo. Cuando nosotros somos discípulos, el Señor nos revela la palabra. Y eso es algo maravilloso. Y muchos quieren revelación, pero no quieren sujeción, no quieren ser discipulados, no quieren ser instruidos. Bueno, pero yo también miro de otro lado, hay que ver también el otro lado de la moneda, ¿ok? Y la otra moneda, del otro lado de la moneda es cuando ya eres discípulo, ¿verdad? Pero
fallas de una manera tan tremenda que realmente vienen las consecuencias. Y eso quiero hablarlo porque muchas de las veces puedes perderlo todo como discípulo por no entender que tienes que hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero? Cuando vemos a Ananías y a Zafira y Ananías, ellos ofrecieron, ¿verdad?, ese dote que iban a traer para los apóstoles, pero su corazón. Ahora, pero ya eran discípulos. Ellos ya estaban, o sea, yo quiero que usted se dé cuenta que el ser discípulo es una gran ventaja en el Señor, pero también es un gran compromiso. Porque cuando llega el momento, ¿verdad?, de que es probado el corazón, ¿verdad?, ellos fallaron. Te lo doy, pero no te lo doy todo. Voy a agarrar un pedazo. Sí. Te traigo el pastel, pero le voy a agarrar una rebanada. Y muchas veces así nos quedamos, pastor, de que, Señor, yo te entrego mis cargas, mis fallas, te entrego mis errores, pero esta área no me la toques. Esta área me pertenece, esta área yo la dejo para mí. Esa parte, o sea, y son cosas que provocan una atadura para no seguir, o sea, para no tener esa transición a ser simplemente seguidores, ahora ser discípulos. Sí. Ahora, ya como discípulos, ¿verdad?, podemos ver también algo muy importante, ¿verdad? Cuando ya como discípulos vemos que pues ya ellos están dentro de la palabra, están dentro con el Espíritu, ¿verdad? Entonces, pero hay algo que dice la Escritura que tanto como el querer como el hacer viene de parte de Dios. Entonces, si Dios les puso en su corazón, no es que ellas hayan sido tan dadivosos, lo que pasa es que Dios sabía las necesidades que había, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, podemos ver que vienen por consecuencia por la desobediencia. O sea, porque realmente dice, ¿por qué trataron de engañar al Espíritu Santo? Ahora, sucede algo parecidísimo con el Simón y el mago, ¿verdad? Porque cuando dice Pedro que entran, ¿verdad?, y Pedro el Espíritu Santo le da la revelación que han tratado de engañar al Espíritu Santo y le dice, no, tú y tu dinero perezcan. Y dice que al instante murió, los dos. Murieron. Entonces, dices tú, wow. Pero Pedro, ¿verdad?, ya cuando miramos, ¿verdad?, que Pedro está en otra situación donde Simón el mago, ¿verdad?, dijo, no, pues con esto me voy a hacer rico. Veo y que el Espíritu Santo, veo que se mueve y veo que el Espíritu... Y le dice, hey, véndeme el Espíritu Santo. Yo quiero de lo que ustedes tienen, ¿cuánto cuesta? Ok, mira, algo bien importante, ¿verdad? Él deseaba, sin saber, querer ser un discípulo. Porque tú no vas a poder mover al Espíritu Santo si no tienes una rectitud dentro de tu corazón. Santo Y Dios. dentro de... El Espíritu no se mueve dentro de ti y fuera de ti, y no hay unción y no hay preparación si no hay rectitud en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que voltea Pedro? Y volteó Pedro y le dice, tú y tu dinero perezca. Pero en este caso ya Pedro suelta la palabra, pero no muere Simón. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Algo muy, muy importante. El discípulo ya sabía que no podía engañar al Espíritu Santo ni a Dios. O sea, ya estaba el Espíritu en ti. Pero es que si vemos en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad?, también habla de los obreros fraudulentos, ¿verdad?, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y fíjate cómo dice, pero no nos extraña eso, no es algo que nos maraville, porque incluso Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice, así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, hablando los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, quiere decir, así como Judas fue un traidor, y si se fijan, todo va a la raíz, que es el dinero. Si se fijan, todos los que estamos hablando, por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Todos los que hemos hablado, Nicodemo, Simón el mago, el joven rico, Judas, que también es otro, todos han tenido que ver con el dinero. Bueno, hay algo muy importante que yo quisiera compartir, Pastor Carlos. Yo quiero compartir algo que realmente yo como pastor, cuando yo era discípulo, ¿verdad?, tuve una experiencia con el Señor.
Y en esta experiencia con el Señor, ¿verdad? Cuando uno está bien metido con el Señor, le promete ayunos, le promete, Señor, yo voy a estar aquí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y es algo tan importante que cuando eres discípulo y cuando eres pastor y cuando eres rango que seas, ¿verdad? La Biblia enseña y dice que no prometas y no vas a cumplir. Entonces, ¿verdad? Podemos, bueno, yendo al tema con lo que me pasó a mí, en mi experiencia, ¿verdad? Yo ofrecí y le dije al Señor, Señor, voy a ayunar. Observen que algo que cuando era un discípulo, y observen lo que voy a comentar. Y esto que a mí me pasó, yo por eso se lo digo, ¿verdad? A ustedes que están escuchando, a ustedes que están viendo este video, para que aprendan, ¿verdad? Que cuando uno le dice al Señor, voy a hacer algo para ti, hazlo. Entonces yo le dije, Señor, voy a ayunar. Y dispuse mi corazón para ayunar, ¿verdad? Y se terminó el servicio donde estábamos, ¿verdad? Y dije, Señor, voy a empezar el ayuno a las 6 de la tarde. Y cuando se termina, vienen unos hermanos y me dicen, brother, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Oye, vamos a ir a comer, ¿vas? Y le dije, sí. Y luego me acordé, ay, el ayuno, pero ya se veía del hermano. Y el ayuno. Le dije, Señor, hoy no voy a ayunar, Señor. Tú entenderás, Padre. No, yo sé que tú, Señor, amado, que por causa de mis hermanos, ¿verdad? Pues, bien bíblico, pastor. Bien bíblico, ¿verdad? Y le digo, Señor, yo sé que tú me entiendes. Y sentí, ¿verdad? Dentro de mí que eso no estaba bien. Le dije, bueno, Señor. Y dice, bueno, Señor, si tú quieres que ayune, voy a ayunar, entonces, ¿verdad? Y llega el hermano otra vez, ya estamos listos para irnos para el restaurante. Mira, Señor, no seas así, mira. Escúchalo. Por favor, Señor, mira, voy a Escúchalo cenar con los hermanos, ¿verdad? Y el hermano se va. Entonces estoy con el Señor, ¿verdad? Y a la última vez que viene, le digo al Señor, Señor, no voy a ayunar en este día. Me voy a preparar para otro ayuno en otro momento. Literalmente, Pastor Carlos, el Señor me dijo esta palabra. Así como Pedro me ha negado 3 veces, tú has hecho lo mismo. Como discípulo, mi corazón se contristó por mucho tiempo, pastor. Julio, mi corazón verdaderamente se arrugó como una pasa y sintió miedo de que todo lo que por una comida. Ahora, yo me pongo a preguntar, si yo había ofrecido, ¿qué diferencia es en tratar de engañar a Dios con el dinero o con un ayuno? Sí, lo mismo. Para el mismo caso es lo mismo. Y me dio una reprendida. Tal vez no me mató, pero yo quiero que entiendas que como discípulos tenemos compromisos. Entonces, lo que me pasó a mí, yo lo platico para que la gente se dé cuenta que Dios pone tanta atención en lo que tú prometes como discípulo. Por eso dice claramente, el que toma el arado, Señor, yo le voy a echar muchas ganas en el ministerio, Señor, yo voy a hacer todas las cosas por ti. Y viene uno y te dice, ¿verdad? ¿Sabes que tú ni tienes llamado? Señor, yo me dice que yo mejor no voy a hacer nada. Señor. Te dejaste llevar por lo que te dijeron y dejas a Dios a un lado. Pastor, yo creo que Carlos ahorita está como yo en la grabación pasada. No me cansaba de ver las maravillas que Dios hace, ¿verdad? Por medio de la palabra. Pero yo quiero darle la palabra a Carlos a ver qué es lo que él nos tiene que compartir. Yo me estoy gozando. Yo estoy viendo y digo, es impresionante lo que Dios hace, ¿verdad? Es impresionante cómo Dios nos muestra de su palabra y sobre todo cómo es importante, pastor, saber que contamos ahorita con usted para testimonio de los demás y que puedan ver, ¿verdad? Que puedan ver lo que es un discípulo. No sé, Carlos. Si yo me estoy gozando. Ya después nosotros tenemos chance de platicar. Yo los quiero aprovechar y disfrutarlos. Pero sí se me hizo muy importante este versículo que acaba de hablar de Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Me gustaría que ustedes en su experiencia como pastores platicaran qué es lo que actualmente está afectando y los discípulos fallan. ¿Qué es lo que los hace voltear a ese arado que pierden la mirada en el Señor? Ok, ahorita mientras que predicaba, uno de los factores muy importantes cuando voltean atrás es su pasado. Hay cosas que en su pasado no rompieron,
y el pasado lo vuelve a alcanzar más adelante. Y entonces hay ataduras que cuando tú no las debiste haber quebrado, o hubieron cadenas que no rompiste, ¿verdad? Que con el Señor tú debiste haber sido tan franco y decirle, mira Señor, tengo este problema. Hay personas que son líderes, pero tienen su pasado donde la pornografía era algo que reinaba en ellos. Y a veces inconscientemente su pasado los alcanza. No es que quiera, pero su pasado los alcanza por no poder haber roto las cadenas en su tiempo. O sea, y eso es algo y otra de las cosas, ¿verdad? En los cuales, ¿verdad? Muchos discípulos fallamos, podemos decir, ¿verdad? Es que realmente ponemos la mirada en el hombre. Hoy no ponemos la mirada. Jesús cuando llama dice, sígueme. Pero cuando ponemos la mirada en el hombre nos falla y nos sentimos que nos derretimos como una nieve. Entonces es muy importante. Ahora, cuando dice este versículo, dice, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero en otra versión dice, no es digno de ser mi discípulo. Sí. En otra versión dice, no es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque no eres apto para el reino. Porque vas a ser un fracaso dentro del reino. Porque vas a lastimar a muchos dentro del reino. ¿Y por qué? Porque muchas de las Américas es sí, la que lo dice. Sí. Sí, estoy familiarizado con las versiones y me gusta mucho porque puedes encontrar el sentido de la palabra. Pastor, entonces voltear al pasado, viene reflejado también cuando es sacado Lot y su esposa de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Donde Dios les hace la aclaración, o sea, te voy a sacar, hay otra oportunidad para ti y para tu familia, porque fuiste justo, Dios te dio justo en un pueblo de injusticia. Sí. Pero la dirección de Dios era, ¿sabes qué? No voltees a ver el pasado, no voltees cuando la ciudad se esté consumiendo, tú no pongas tu mirada atrás. Y a lo mejor es lo mismo que le pasaría al joven rico, ¿no? Que la mujer de Lot, por querer ver sus bienes que se estaban quemando, por querer ver su casa que ya estaba destruida, por querer ver su ciudad que ya no iba a estar, voltea y se convierte en una estatua de sal. Y es que yo pienso, vamos a parafrasear un poco, que esta mujer ya se había adaptado a ese mundo. Y muchas veces lo que pasa con el cristiano es que todavía seguimos muy adaptados a este mundo. Y nosotros ya no pertenecemos, ¿verdad? Nosotros ya pertenecemos a otro reino que es celestial. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros hemos podido ver en cuanto a los discípulos, que muchas veces llegan a la iglesia, vamos a decir un ejemplo, 100 personas vienen a la iglesia, pero de esas 100 personas, solamente posiblemente 10 personas realmente quieren ser discípulos. Perseveran, vienen a los discipulados, se dejan instruir, piden opiniones, consejería, pero los demás no. ¿Ok? Entonces ellos, aunque Dios los puede aprobar para ser discípulos, pero ellos no están recibiendo el llamado, porque el Señor nos llama a todos. A todos nos hace el llamado, pero es quien lo toma. Entonces, de esos 10 todavía hay otros, se hace hay otro grupo, hay otra clasificación. Sí, que son los que son más cercanos, ¿verdad? Los que están perseverando más, los que se dejan instruir, y hay otros que van un poquito más atrás. O sea, siempre va a haber como esos grupitos. Pero aquí el detalle es ese, de que hay unos que están siempre volteando atrás. Es que yo antes tenía esto, es que yo antes hacía aquello, es que yo antes. Y entonces no están todavía conformes con la vida que ahorita están teniendo. Y una de las cosas eclesiásticamente hablando, ¿verdad? Es de que en la otra iglesia hacíamos esto. Oh, sí. Pero está volteando a ver atrás. Y es que allá, pero lo que no entienden es que es otra visión. Sí. Es otra visión, es algo diferente, es algo que Dios plantó, ¿verdad? Conforme a la visión que Él va a tener en esta iglesia. Entonces, no, pero es que allá, mire que allá hacíamos pupusas y que hacíamos esto, y que las hermanas, pero no todas las tácticas funcionan igual. Exacto. Sí. Dios, cuando es el encargado de la iglesia, porque cuando se le adjudica a un pastor o se le adjudica a un líder,
o se le adjudica que verdad es que realmente él es el que lleva la batuta, nos pasa como Nabucodonosor. Oh, mi gran Babilonia. Entonces, ¿qué le pasó? Pues perdió hasta la razón. Sí. ¿Por qué? Porque realmente le robó la gloria a Dios. Ahora, yo quiero enderezar el barco y que miremos un poquito, ¿verdad?, qué es lo que sucede en estos momentos con los discípulos. Los discípulos verdaderamente quieren ser discípulos, pero no quieren ser instruidos. Entonces, sí, lo más difícil, ¿verdad? Y eso hay que abrirlo, o sea, eclesiásticamente en todas partes. No estamos hablando nada más de nuestras iglesias. Pastor, ahora sí que queremos las bendiciones, no queremos la responsabilidad. Exacto. Sobre todo el tiempo, lo primero que siempre es que no tengo tiempo, déjame ver. Y no es cierto, es la comodidad en la que estamos, porque lo primero que es, entiendo que me predicaron que me tengo que discipular, ¿qué tengo que hacer? Vente otro día más para venir a la iglesia. Y es que también recordemos que el Señor nos habla, ¿verdad?, en Mateo, del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo Entonces 7. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra la casa y no cayó. Entonces es igual con un discípulo que realmente está cimentada sus bases sobre la roca. Esa es la diferencia. Hay muchos hermanos en las iglesias que dicen ser discípulos, pero que no están realmente cimentados sobre una roca. Es más, algunos ni siquiera han tenido un encuentro con Jesús realmente genuino. Están viviendo una religión. Están viviendo realmente sirviendo a Cristo, pero lo están haciendo desde afuera del reino de Cristo. Superficialmente. Esto me recuerda, perdón, amor, sí. Nomás esto es lo que cuando me viene a la mente, déjame soltarlo. Esto me recuerda el por qué el Señor no metió a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Porque todos llevaban la mentalidad ¿de dónde? De esclavitud de Egipto. De esclavitud de Egipto. O sea, llevaban Egipto en su corazón y en su mente. Y en Egipto hacíamos esto, mejor devolvámonos a Egipto. Y es que, entonces el Señor por 40 años en el desierto no pudieron cambiar la mentalidad, que fueron falleciendo uno a uno. Tuvo que entrar la nueva generación. Y la nueva generación, los que entendieron la visión, donde Caleb, donde Josué, ¿verdad? Se encargaron de inyectarles la visión que Dios quería. Entonces, esa fe que hacía falta. Ahora, vemos que Josué, aquí yo miro claramente un discípulo de Moisés. Así es. Y que lo que no pudo hacer Moisés, ahora lo hace Josué. Santo Dios. Esas palabras poderosas, ¿eh? Porque lo que no pudo, ¿por qué? Porque Moisés se desespera delante del pueblo. Y hay una gran controversia que yo pues me reservo, ¿verdad? Y que Dios le dice a Moisés, mira, ¿sabes qué? Y voy a parafrasear para decirlo claramente. ¿Sabes qué? Si quieres yo te quito este pueblo que es duro de servir y te doy otro. Santo Dios. ¿Y sabes qué dijo Moisés? Pero ¿cómo, Señor? ¿Qué van a decir? ¿Que nos sacaste de Egipto y nos trajiste a morir en el desierto? Bueno, ese es el corazón de un pastor. Pero ahora miramos que a causa del pueblo, él no entra porque se molesta y le pega a la roca. Que el Señor le dijo, háblale a la roca. Pero fíjate qué tremendo, porque aquí nos muestra cómo el Señor puede cambiar, quitar todo un pueblo, pero no al líder. No al líder. El líder sigue siendo el mismo, porque a él no lo quitó. Bueno, el que anda conforme a su corazón. Exactamente, él tuvo un sucesor, porque él ya iba a morir, porque él ya estaba avanzado de edad. Sin embargo, aunque Josué y Caleb, ¿verdad? Ellos eran de los que ya venían, como era otra generación, claro, ya tenían también sus 80s, ya eran también ya eran grandes. Pero recuerde que decía Caleb que él se sentía tan fuerte como si tuviera 40. Una bendición. Entonces, aquí lo que pasa, yo me pongo a analizar y cómo mucha gente se atreven, en algunas iglesias, se atreven a querer decir, no, yo lo puedo hacer mejor que el pastor. No, este pastor ni sirve. ¿Y qué hacen? Lo empiezan a querer quitar. Y he conocido lugares donde quitan al pastor solamente porque no adaptó la palabra a cada persona.
Porque aquí se trata de que el pueblo se tiene que adaptar a la palabra, no la palabra al pueblo. Exacto. El Señor no va a cambiar por caprichos de la gente, porque yo quiero que se acomode de esta manera el vestido. Sí, sí, sí. Y ahora en estos tiempos podemos ver, ¿verdad? De que no me gusta, pues me voy de la iglesia. No sé. No me gusta, estoy en contra de ti y empiezo a conspirar contra el pastor. Sí, sí, sí. Entonces, a veces, ¿verdad? Pueden empezar bien los buenos discípulos, pero Se pueden veamos, torcer. veamos que realmente, ¿verdad? El buen discípulo es el que se mantiene pegado al Señor y que guarda lo que realmente el Señor le ha dicho. Hemos visto a través de la palabra, ¿verdad? Cómo el Señor quita, cambia, mueve, remueve. No digas. Ok, entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos de la Escritura cómo puede perderse uno siendo discípulo, ya hablando en un nivel más alto, ¿verdad? Porque podemos ver que aún, y esto es lo que voy a decir, de verdad, discúlpenme para todos los discípulos. A todos los Ya, que escuchan. Para todos los que escuchan, ¿verdad? Pero aunque habían 3 años ya de discípulos de Jesús, Tomás le dijo, hey, pues yo no voy a creer hasta no meter mi dedo en el orificio. Era un discípulo de Jesús y bien incrédulo. Mas sin embargo Jesús no lo descarta, No lo desecha. no lo desecha. Ahora, tenía a Judas. Y ¿no crees que el Señor no sabía que lo iba a traicionar? Ya sabía Sí, y no sabía. lo desecha. Y no lo desechó. Inclusive le llama amigo. Ya. Dice, con un beso me entregas, amigo. Wow. Entonces, Jesús aún dentro del ministerio, ¿verdad? Abrazó la visión, abrazó lo que tenía que venir a hacer acá, ¿verdad? A la tierra. Pero cuando los discípulos tienen el compromiso de entender, ¿verdad? No lo hacen. Sino que todo lo contrario, ¿verdad? Lo que miramos es que hay dudas, mira, hay algo tan, porque quiero que nos veamos, que vamos a fallar, y feo, ¿verdad? Como falló Pedro, ¿verdad? Pedro siendo un discípulo lo negó 3 veces. Y ya conocía y había visto los milagros, ya había visto todo lo que Jesús hacía, ¿verdad? Todo lo que él hacía. ¿Sabes cuál es lo más tremendo? Que somos. No, que la misma gente decía, habla como ellos, se viste como ellos, andaba con ellos. O sea, ya no era que él se diera a demostrar, ya lo conocían por su forma de ser. Era un discípulo. Era discípulo y se parecía Estaba empapado. Al maestro. Entonces podemos ver, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos líderes, cuántos discípulos negamos al maestro con nuestros hechos? Y vituperamos el nombre de Jesús. Vituperar es avergonzar. Vituperamos el nombre de Jesús diciendo, ¿verdad? Yo soy cristiano y los hechos que tú haces es completamente diferente. O sea, por eso Jesús cuando miró a los discípulos, miró a los fariseos, ¿verdad? Y ellos se jactaban en ser discípulos de Abraham. Nosotros tenemos, ¿cómo que Nosotros somos? tenemos categoría. No, o sea, escucha, o sea, nosotros venimos de la descendencia de Abraham y dices que nosotros estamos encadenados o estamos... Y fíjate lo que le dice Jesús, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ustedes hacen las obras que hace su padre, el diablo. Entonces podemos ver que no simplemente es un llamado, sino el legado que tenemos, nuestro caminar, nuestro testimonio. Y estamos hablando ya en un discipulado ya fuerte, ya que realmente o está propenso a ser líder o ya es líder. Ahora sí, como dice una alabanza, ¿no, pastor? Si tú dices que tú tienes al Señor, que se te note. Sí. Que Fíjese se que ahorita te me estaba acordando que el único domingo que no llegué a la iglesia era porque tenía que hacer un trabajo y se me hizo fácil ir creo que era Cañón, y todo se complicó el camino y todo el cliente. Y regresé, y aunque avisé, y aunque dije, ¿sabes qué? Pasó esto. En el momento el pastor no me dijo nada. Pasó la semana y me dijo, nomás quiero que aprendas una cosa. ¿Por cuánto dinero vendiste a Jesús ese día? Santo Dios. Ay. Sí.
Me dijo, ¿sabes por qué? Porque el Señor me había dicho que tú ibas a ministrar ese día y tú ibas a hacer eso. Uy, uy, uy. Y yo dije, Señor, ayúdame a nunca volver a poner un negocio por encima de tu día. Y es lo mismo, como decía pastora, que cómo todo tiene que ver con el dinero. Tenemos que tener mucho cuidado que las cosas económicas o las cosas materiales no estén por encima del compromiso, que decía pastor, que tenemos con Dios. Y es que acuérdense que todos somos tentados conforme a nuestra concupiscencia. O sea, no es que Dios nos tiente, es lo que hay en nuestro corazón. Exacto. Entonces, tal vez dices tú, pues esto me va a librar para la renta, pero le quedamos mal al Señor. Sí. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Si somos discípulos, debemos de guardar nuestro corazón, debemos de guardar. Me encanta donde en el libro creo que es de Proverbios, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, entendemos que la separación viene cuando nosotros no nos guardamos. La influencia del mundo nos atrae y volteamos hacia atrás nuevamente, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros no estamos por el dinero, sabemos que nosotros, a mí lo que más me impacta, y cuando leemos en el libro de los Hechos, somos como hojas que vamos en el viento, y también dice que somos como libros abiertos, y también dice que somos como hojas en blanco, donde el Espíritu va formando y va escribiendo los nuevos hechos. Para mí, el libro de los Hechos, tal vez en la Biblia está cerrado. Aquí se cerró, pero en el cielo sigue abierto, sigue la continuidad, ¿verdad? Y tal vez lo podemos llamar que son los libros de las obras, pero son los hechos de los hijos de Dios. Sí. Y eso va a contar. Y Dios está viendo tanto nuestro corazón, pastor, y en dónde estamos anclados, porque hay anclas que nos sujetan hacia el mundo, ¿verdad? Y no nos permiten avanzar. Y yo quería exponer con ustedes lo que dice 1 de Timoteo, el versículo 6, el capítulo 10, dice de la siguiente manera: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, pero estamos hablando de discípulos. Y se fijan que eso está pasando todavía. Hay muchos que han comenzado bien en el Evangelio, que han sido unos buenos discípulos, después unos buenos discipuladores, pero después empiezan, y no con todos, pero muchos, escriben sus libros, hacen sus conferencias, graban sus discos, y ya después, a causa de la fama y a causa del dinero, comienzan a desviarse. Se extraviaron de la fe. Se comienzan a extraviar de la fe. Y allí es donde muchos ponen su mirada en ellos y dicen, no, si él cayó, no, si él esto, si aquello. Entonces, pero no entendemos que somos hombres. Incluso David, hablando del género humano, somos hombres, somos personas, cometemos errores. Somos seres humanos. David también cometió errores. Y fíjese cómo él incluso asesinó a alguien. Ese fue un horror lo que hizo, fue algo terrible. Y aún así, fíjese cómo era el dulce cantor del Señor. Bueno, un hombre conforme al corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero podemos entender que cambió. Es que ahí es algo que no pudiéramos entender lógicamente, o sea, no podemos entender humanamente cómo en el tabernáculo de David, volvemos a este tema donde dice que David expuso, ¿verdad?, lo que es el arca del pacto, y se puede ver la primera iglesia donde están cantando, tocando y alabando a Dios, ¿verdad?, en el arca del pacto alrededor, todos los cantando, tocando, ministrando, y eso era imposible porque solamente los sacerdotes podían estar allí. Tenían acceso. Entonces podemos ver la pauta o la gracia de Dios, ¿verdad?, La gracia manifestada. manifestada, pero fuera de lugar. Santo Dios. Fuera de lugar, porque era el Antiguo Testamento. Y ya estaban viviendo ellos la gracia. Y Era la probada Una probada. que Dios le daba al mundo, la probadita que Dios le daba al mundo de vivir en la gracia. Sí. Pero sobre todas las cosas, ¿verdad? Por eso, conforme al corazón de Dios, pero ¿por qué también habla de esa manera? Porque de sus lomos saldría Jesús también. Santo Dios. Entonces, de es la algo, descendencia o sea, de David. fíjate que es bien importante lo que Jesús habla.
en el sentido, ¿verdad?, de que cuando los fariseos le dicen, queremos ¿verdad?, que nos muestres, o queremos ver cuando dice, queremos ver pruebas, o queremos ver Milagros. milagros, no, pero cuando le dice, queremos ver que le mostrara, ¿verdad? Dice, la única que van a ver ustedes, ¿verdad? Queremos que manifiestes. Queremos, y la única manifestación que ustedes van a ver es la de Jonás. Cuidado con la ballena. Y dice, no, es que cuando hablamos de esa manifestación, ¿verdad?, que habla él, es que él va a morir y va a resucitar, ¿verdad? Y ahora el templo que ellos tanto adoraban y anhelaban, ya no iba a contar, sino ahora íbamos a hacer el templo del Espíritu Santo. Ahora, por eso es necesario que el Espíritu more en nosotros. Amén. Que seamos ese templo, Guiados. sí, y esos discípulos guiados por Dios. Y es que si se fijan, por ejemplo, Saúl, porque ya nos fuimos para ese tiempo, ¿verdad? Saúl fue el escogido, ¿verdad?, del Señor. Pero él no se dejaba enseñar. Él no se dejaba enseñar. no. Él también anduvo con los profetas, dice que profetizó. O Sí. sea, cuando Dios escogió el rey, a causa de que el pueblo quería un rey, ¿verdad? Lo escoge y deposita su Santo Espíritu. Pero el detalle es que el carácter de Saúl no se formó, él no lo permitió. No había sujeción. No había una sujeción. Él, aunque físicamente tenía todas las características de ser un grandioso rey, su corazón no. Su corazón no era el de un buen rey. Tanto así que hasta su hijo Jonatán estaba a favor de David. Sí. Fíjense cómo cuando nosotros no nos sujetamos, cuando nosotros no preparamos nuestro corazón, no permitimos que el Señor nos forme como forma el alfarero con el barro una vasija. Entonces hay consecuencias en todo nuestro alrededor, en nuestra descendencia, porque posiblemente si Saúl se hubiese sujetado y hubiera habido una continuidad, entonces Jesús no vendría de la tribu de Judá, sino de la de Benjamín. ¿Por qué? Porque Saúl venía de esa tribu. Sin embargo, él no tuvo un corazón dispuesto y no se dejaba guiar, no se dejaba enseñar. El profeta viene y le dice, haz esto, y no lo hacía. En cambio, David sí cometía errores, pero él genuinamente se arrepentía. Y aparte de todo, fíjese, el corazón de él era conforme al de Dios porque tenía misericordia. Él fue un hombre que sí se dejó enseñar, y no nada más se dejaba enseñar por los profetas, se dejaba enseñar por el Espíritu mismo. Sí. Porque él, cuando escribe los salmos, él le habla a Dios y le dice, y le habla, ¿verdad? No apartes de mí tu Santo Espíritu. Entonces él se dejaba enseñar, él se dejaba guiar, el Espíritu estaba sobre de él. Tan así que incluso Saúl lo usaba para que a través de la música, cuando él estaba como tañendo el instrumento, los demonios se iban, porque no soportaban a un verdadero adorador. Sí. Ahora, ¿qué tan importante? Y para hacer el énfasis, escuche, para hacer el énfasis, vemos a dos reyes, ¿verdad? Uno miramos, ¿verdad?, cómo pudo ver la gloria de Dios y su descendencia, cómo Dios los usó. Y el otro podemos ver cómo la descendencia muere junto con él, ¿verdad?, que es Jonatán, pero termina haciendo y consultando a las brujas. O sea, se tuerce totalmente. Se tuerce totalmente. O sea, las pitonisas, o sea, siendo que él puso la ley, ¿verdad?, que las pitonisas cuando fueran encontradas consultando, les iba a matar. Oye. Y ahora él estaba consultando a una. Pero entendemos por qué. Dios lo abandona y por falta de Dios buscamos a alguien que nos ayude. Erróneo. Sí. Pastor, entonces aquí podemos ver que el estar sujetados a una autoridad, la autoridad correcta, acarrea para nosotros, para nuestra vida, para los oyentes, ¿verdad?, acarrea bendición. Y que tú te estás perdiendo tal vez bendiciones que pudieras adquirir si tú fueras un discípulo de parte de Dios, ¿verdad? Que un discípulo guiado y sujeto a la ley, a las leyes de Dios y viviendo en la gracia que es la autoridad. Hay bendiciones que quedan suspendidas porque no nos atrevemos a ser discipulados
y estar en sujeción. Entonces, ahorita podemos ya ir como cerrando el tema de que hay cosas que nos anclan a este mundo, ¿va? Hay cosas de las cuales nosotros tenemos que ser libres y que necesitamos una persona que nos guíe. Por eso necesitamos ser discipulados, necesitamos alguien que nos guíe y que nos ayude a ver lo que nosotros no estamos viendo, a ver los errores que nosotros cometimos y de esa manera quitar el ancla que tenemos en el mundo y anclarnos, pero de la palabra, anclarnos de Dios, anclarnos del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Sí. Pues yo quisiera cerrar con este versículo, ya que pastor y pastora nos dirijan en oración para cerrarlo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo creo que como servidores, como discípulos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a quitarnos toda atadura económica, material, para no fallarle al Señor en este sentido y servirle al único Así Dios es. viviente. Así es. Pues ya no sé si nos quisieran hacer el honor, ¿verdad?, de orar por aquellos que nos están escuchando, que aquellos que quieren ser guiados, aquellos que tienen a lo mejor, como decíamos, algo que los detiene a ser discipulados y algo que los detiene también, pastor, a discipular. O sea, hay líderes que van a escuchar, hay pastores que van a escuchar este mensaje y ha habido errores recurrentes, ¿verdad?, que tal vez ellos puedan haber cometido, pero vamos orando que Dios cause la libertad total para ser discípulos. Ok, antes de orar, ¿verdad? Como el lapso pasado, ¿verdad? Quiero nomás decir algo acerca de todo lo que te lleva a la rebeldía, las malas amistades, ¿verdad? Cuando tú confías en tu propia prudencia, cuando tú crees que sabes más que tu pastor, cuando tú crees y confrontas a tu líder, cuando tú crees, entonces esos son tipos de rebeldía, son luces que te enseñan, como el amarillo, ¿va? Que te enseña de que estás sobrepasando la autoridad, te estás yendo más allá. Entonces, yo les hago, ¿verdad?, a toda la audiencia, les hago el énfasis, ¿verdad?, de que tengamos cuidado con ese tipo, ¿verdad?, de situaciones. Porque muchas veces, ya sea como líderes, ya sea como discípulos, ya sea de alguna manera, ¿verdad?, nosotros podemos influenciar para bien o para mal. Entonces, lo más importante, ¿verdad?, es siempre checarnos todos los días cómo estamos delante de Dios. Sí. Entonces, eso es lo más importante, porque te pueden decir, hey, eres lo máximo, hey, eres un campeón, pero tú sabes cómo vas por dentro. Yeah. Tú sabes que hay un engaño, tú sabes que no estás cumpliendo con Dios. Entonces, ahí es donde nosotros queremos, ¿verdad?, también que nos analicemos todos los días. ¿Amén? Amén. Así que vamos a orar para despedir, ¿verdad? Y vamos a orar también por la audiencia que está del otro lado. Amén. Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este programa, Padre. Porque en este programa, Señor, hemos expuesto, Señor, cómo debe ser un discípulo, cómo poder alcanzar, Señor, también a ser un discípulo fuerte. Padre, también los peligros de los que los discípulos pueden caer, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor mío, que seas tú obrando, Señor, en cada uno primeramente de nosotros para ser buenos discípulos o buenos maestros para también enseñar a los discípulos. Padre, para que también los que están del otro lado, Señor, de la pantalla, aquellos que están escuchando, Señor, o que van a escuchar, Padre mío, Señor, tú los diriges con tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú, Señor, trabajando claramente en cada uno de ellos, Padre, para que usted lo pueda hacer buenos discípulos, Señor, en su reino y para que puedan traer fruto y mucho fruto, Señor. Padre, te pido que sigas bendiciendo este programa, Señor, para que haga mucho alcance y pueda hacer más discípulos y puedan ayudar a instruir a discípulos, Señor. Y te pido que en el nombre de Jesús sigas tú obrando a cada momento. Y tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra en cada uno, Dios amado. Amén. Te damos gracias en el Señor. nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Pues muchas gracias, despedimos. Tengo una buena noticia de recordarles que ahora ya también nos pueden encontrar en Spotify. Wow. Esa es una bendición, ¿verdad? Que Dios va abriendo puertas
Y gracias por la plataforma audiencia, más. ¿verdad? Gracias por compartir esos mensajes y ya lo pueden hacer por Spotify. Wow, qué Qué bendición. bendición, ¿verdad? Sí. Pero primeramente, gloria a Dios. Amén, amén. Saludos y bendiciones. Hasta la Bendiciones. próxima. Bendiciones. Gracias a los Muchas pastores, a Rubén y, Gracias, y la gracias, pastora pastor. Connie. Muchas gracias por la Gracias a ustedes. invitación. Y gracias por la Gracias, invitación, hijo. Pastor No, Carlos. no, y esperamos que no sea ni la Julio. primera ni la última. Así claro. es, en el nombre de Esta Jesús. historia continuará. Esta historia continuará.